Si no escuchan, si no escuchan eso, alguien siempre acuérdense de decirme, no te olvides. Bien, vamos a comenzar. Vale. Esto lo vamos a achicar. Así los puedo ver bien. Bien. Bueno, como bien dice, vamos a arrancar con el módulo 1, ¿sí? Y con la capacitación en mediación familiar. Bueno, esto lo tienen ustedes, yo no les voy a dar. Sin más preámbulos, vamos a arrancar. Para poder empezar a hablar de mediación familiar, tenemos que empezar a hablar del concepto de familia, ¿sí? ¿Qué decimos nosotros que es familia? Entonces, como esto es una clase interactiva, a mí lo que me gustaría saber es qué concepto ustedes tienen de familia. Sí, vamos a participar un poquito cada uno, para que no sea aburrido. Así que los invito a que me digan y que me cuenten qué entienden ustedes por familia. ¿Qué es una familia para ustedes, para los participantes de este curso? Un grupo de personas que conviven, que tienen un vínculo, más allá de sus vínculos sanguíneos, que comparten un espacio, una unidad habitacional, pienso. Bien, acá no hay palabras, no hay respuestas erróneas, todas van a sumar. La vamos a ir formando entre todos, pero está bien, hablamos de individuos. Familia está compuesta por individuos, perfecto, por un grupo de personas, no es una sola persona, no es un conjunto, sino es un grupo de individuos. Bien. ¿Alguien más? Yo por ahí agregaría que tienen como acuerdos, ¿sí? Bien, sí. A partir de lo que dijo ahí la compañera, también diría que es como que siempre la comunicación por ahí está regida por acuerdos, o que tienen acuerdos entre los vínculos. Bien, podemos decir que es un grupo de individuos, ¿sí? De sistemas individuales que tienen reglas, ¿no? Para llegar a la convivencia. Bien. ¿Algo más para sumarle a todo lo que estamos hablando? Sí, yo quería aportar de que son, aparte de este grupo de personas que establecen reglas, que están vinculados a lo mejor sentimentalmente, no solo por la sangre, sino afectivamente. Bien, muy interesante lo que compartiste ahí. Entonces podemos decir que es un grupo de individuos que se manejan con determinadas reglas, ¿sí? Y que tienen un vínculo que va más allá del vínculo sanguíneo, que también puede ser un vínculo afectivo. ¿Correcto? Hasta ahí vamos. Por lo que ¿hay algo más que queramos sumar a esto? Yo agregaría un proyecto de vida en común también. Parte de una decisión de dos personas de unirse y de conformar un proyecto de vida en común, y a partir de ahí aparecerán los hijos y estará la familia extensa y bueno, toda la dinámica que se va presentando a lo largo de la vida, pero surge, o sea, yo lo veo como una decisión de crear un proyecto de vida, inicialmente dos personas, ¿no? Y después se sumarán otros actores con distintos roles. Opino lo mismo que Evangelina, y aparte de ese proyecto en común de crecimiento personal, ¿no? Porque como padre vamos creciendo, nos vamos educando entre unos y otros, y además también, o sea, como adulto y de los adultos respecto de los chicos, ¿no? Porque vamos aprendiendo a la par con ellos. Bien, me gusta esta interacción, ¿eh? Yo por ahí no diría que, o sea, la parte del proyecto está de acuerdo con eso, pero no necesariamente tiene que ser mamá y papá. Sabemos que hay otro tipo de familias. Entonces por ahí sería la relación, y esto afectiva, ¿sí?
generando estos acuerdos, pero no necesariamente tiene que ser este proyecto. O sea, sabemos que sí, hay familias que se concretan a través de una relación de dos, de pares, donde, bueno, inician este proyecto de vida. Pero en la actualidad no nos encontramos solamente con ese tipo de familias. Claro, tal cual. Vos lo dijiste, en la actualidad nos encontramos con este tipo de familia. Y eso me da pie a hablar de lo que nos toca hablar ahora, que es la evolución histórica del concepto de familia. Porque vamos a ver que familia no es lo mismo hoy por hoy, ¿sí? En 2022, como lo era en la Edad Media, ¿sí? O como lo era en la Edad Posmoderna. Entonces, este es el PPT que ustedes tienen en la formación. Yo les voy a compartir, si me dejan, uno propio, porque me gusta trabajar y lo vamos a ir viendo de a poco. Ahora mismo. ¿Lo ven? ¿Celestito? Bien. No las voy a estar mirando. Bueno, entonces, como les decía recién, ahora lo que nos toca ver es la evolución histórica del concepto de familia. ¿Por qué la evolución histórica del concepto de familia? Porque, como bien dijimos recién, la familia como tal, ¿sí? El concepto de familia fue variando. Entonces vamos a hacer un pantallazo sobre la historia. Esto yo sé que es aburrido, pero nos sirve para entender a dónde llegamos y por qué llegamos a dónde llegamos. Entonces, cuando hablamos de familia, ¿sí? Nosotros nos remitimos a un ideal. Por ejemplo, existe lo que nosotros denominamos vulgarmente la familia tipo. Cuando hablamos de familia tipo, ¿qué pensamos? Papá, mamá, hijo, ¿no? La familia constituida, la tradicional. Entonces tenemos un ideal de familia. Imagínense ustedes, en la edad media o al principio, sí, en la edad media, pensar en una familia monoparental, por ejemplo, ¿no? Qué difícil sería el concepto de una familia monoparental, donde hay un solo padre, una madre, con hijos. Entonces, nosotros debemos cuestionarnos, ¿sí? ¿Cuál es la familia? ¿Fue igual? ¿Si fue la familia igual a lo largo de los años? ¿O a lo largo de la historia de la humanidad? ¿Cómo evoluciona su concepto de familia? Si es necesario un concepto universal para trabajar conflictos familiares. Lo que a nosotros nos interesa saber acá es que el concepto no es uniforme. Fíjense cómo cuando empezamos a hablar sobre el tema, cada uno dio una opinión distinta, o a través de diferentes opiniones fuimos formando un concepto. ¿Sí? Hablamos de individuos, de un grupo de individuos, en principio. Después hablamos que teníamos un proyecto en común, ¿sí? Que había relaciones interpersonales. Más adelante vamos a hablar de estos sistemas, vamos a ver que la familia es un sistema compuesto por subsistemas, porque cada individuo es un sistema en sí mismo, ¿sí? Y la relación entre un sistema y otro. Por ejemplo, la relación entre los cónyuges, la relación paterno-filial, a medida que vamos avanzando lo vamos a ver. Entonces lo que nos tiene que quedar claro es que el concepto de familia no es un concepto de familia. ¿Sí? Como vamos a ver en un ratito más adelante, la familia no es la familia tipo ni es la familia. Sí que va a haber varios tipos de familia. La vamos a analizar. Entonces, como bien dijimos, tenemos periodos. ¿Sí? En la evolución vamos a tener periodos. Tenemos las culturas, las famosas culturas solidarias, ¿sí? Las primeras culturas, las culturas patriarcales, con la cultura grecolatina, la cristiana, la moderna, hablamos de qué se trata, y después el inicio de la decadencia del patriarcado, ¿sí? Todo lo que es el postmodernismo, cómo cambia el rol de la mujer, ¿sí? Esa diferencia entre el ámbito público y el ámbito privado, cómo va jugando, el tema de la sexualidad, ¿sí? Es uno de los temas que también influye
la cadencia del patriarcado y el avance tecnológico. ¿Por qué hablamos de avance tecnológico? Porque como bien vamos a ver más adelante, en un ratito, existe un montón de técnicas de reproducción asistida que hacen que la familia sea diferente. Por eso podemos encontrar una familia monoparental donde haya sido por reproducción asistida, por ejemplo, y no haya un vínculo, por ejemplo, si una mujer decide ser mujer soltera de una inseminación artificial, si bien el gen genético, ¿sí?, está presente, no está el vínculo, ni el vínculo jurídico, ni el vínculo afectivo. ¿Correcto? Bien, seguimos. Vamos a arrancar con la cultura. Es la parte más aburrida. Yo lo tengo que decir, es la parte más densa, ahora después vamos a avanzar. Pero la pasamos rápido, así después hacemos cosas más interesantes. Pero hay que pasar. Yo tenía una profesora de mediación cuando hice el curso inicial que hablaba de filosofía y decía, si ustedes pasan esta clase y la rinden y les va bien, ya está, listo, pueden seguir adelante. Es el filtro. En este caso no, pero bueno, es interesante y después se va a dar cuenta. Bien, entonces seguimos. Las culturas solidarias, que son las primeras culturas, ¿sí? Ahí vamos a encontrar a los primeros tipos de familia. Este tipo de culturas, ¿sí?, se remontan a la época prepatriarcal, que se le llama. Y es la época en que el hombre empieza a trabajar la tierra. Ya deja de ser nómade, ¿sí? Deja de ser cazador y detrás de su presa y se vuelve sedentario. Empieza a trabajar la tierra, empieza a cultivar su comida, se empiezan a crear las primeras colonias, ¿no? El carácter es totalmente igualitario, o sea, son dos pares dentro de estas culturas, ¿sí? Comienza la escritura, el trabajo con las manos, metales, la confección de adornos, herramientas. Adoran a sus dioses, ¿sí? Y por otro lado, que es algo muy importante de destacar, deifica a la mujer, o sea, posiciona a la mujer como idea central, como diosa. ¿Por qué? Porque es la que trae vida, la que da luz. Mira la concepción que tenían, ¿sí?, en aquellas primeras épocas, donde la mujer formaba, era parte de más, ¿cómo se dice? Estaba en el centro. Bien. Características específicas de este tipo de cultura tenemos, como bien dijimos, que había igualdad, ¿sí? No era una cultura jerárquica, no había jerarquías. No era agresiva, ¿sí? No buscaba la lucha entre los individuos. No estaba marcada por el poder de distribución, o sea, no iban a choque, no iban a pelear, sino por el de distribución, de nutrición, de dar a luz. Por eso, esto que les decía recién, ¿sí?, de la deificación de la mujer. Y se privilegiaba más la responsabilidad que el temor. Miren qué importante. Bien. Hasta ahora vamos. Yo sé que es re aburrido. Pero vamos avanzando de a poquito. Cualquier cosa frena. Me preguntan, comentan, si les quiere decir algo. Acá estamos para compartir, ¿sí? Bien. Entonces tenemos la cultura solidaria, que es la que venimos hablando hasta recién, y después empieza la cultura patriarcal. De esto ya más o menos estamos un poco más empapados, ¿no? La cultura patriarcal. A mí se me ocurrió poner esta imagen. ¿Qué les dice esta imagen? Ahora sí los quiero escuchar, así nos entretenemos. La imagen en pantalla. ¿Por qué se piensan que yo puse precisamente esta imagen cuando hablé de cultura patriarcal? Erika, no cambió la imagen, ¿eh? A ver. No sé si nos querías mostrar una foto, pero sigue estando el de la evolución histórica de la familia.
Ah, ¿qué no pasó el flyer? No, Ah, yo le estoy de hablar, discúlpenme. no, por eso te dije. A ver, avísenme ahora. Ahora voy por acá. Mira. Gracias por avisar. Ahora sí. Vimos todo esto, miren. Relación histórica de familia. Esto es lo que les venía hablando, que les venía contando. Bien. Y esta es la imagen que yo quería compartir. Gracias, Paula. Esta es la imagen que yo quería compartir. Ahora sí. ¿Qué les dice esta imagen? ¿Qué piensan? ¿Por qué elegí la imagen esta y no elegí otra? Dani. Sí, te iba a decir los privilegios que tenía el hombre. Desigualdad, injusticia, un montón Un montón de cosas que a de veces cosas en no. contra. Sí, Ujú. sí. ¿Quién me describe la imagen? Así. Está como un Desde- pantallazo del momento, como que se lo puede ver con su traje, como que uno puede inferir que viene de trabajar y la mujer está con su ropa como de estar en casa, Ujú. la que se ocupa de la casa y el hombre ser el que tiene como la opción de desenvolverse en lo que sería el ámbito público, ¿no? Y la mujer en el ámbito privado de la casa bueno, acá se ve un solo hijo, Ah, y mira la ¿no? Como delicadeza, que claro, la delicadeza del hijo encendiéndole la pipa. Como que todos atendiendo a papá, ¿no? De alguna manera. Eva. Yo lo que veo es como el hombre como centro de atención, ¿no? O sea, es como el privilegiado y el resto girando alrededor de él atendiéndolo. Los hijos, la mujer. Bien. Faltaría el perrito trayéndole las pantuflas y ahí completaría la imagen, ¿no? De Tal el cual. perrito Sin duda. también en esa actitud de servicio al hombre, ¿no? Lo que veo es eso. Sí, sentado en su La imagen sillón, transmite eso, sí. Sí, sí. descansando, y si nos ponemos a buscar un poquitito más, hasta podríamos decir que la mujer está impecable, Sí. ¿no? Pero Bien sí, había que se ha publicado últimamente como como una guía de la mujer, que era más o menos de los años 50, que Sí, decía cómo tenía que prepararse la mujer para el momento que llegara el marido a la casa, ¿no? Es terrible porque eso formaba parte de la literatura y de los consejos. eso y el Entonces, libro de Doña Petrona C. Gandulfo, tal cual, sí. de Sí, 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 sí. Doña Petrona, de C. Gandulfo, en realidad no, Doña Petrona, no me acuerdo cómo era bien el nombre, pero Doña Petrona, Sí, mi abuela, falleció hace poquito, a los 92 años, hace el año pasado, y lo tenía, se lo habían regalado sí, cuando se casó. sí. Y lo más cómico fue que se lo regaló un amigo de mi abuela. Miren. Y hay Yo unos. que, Sí, André. sí, yo quería decir que, bueno, en la imagen se ven bien definidos los roles de cada uno, Ujú. Sí. y agregar ahí a las chicas que hablaban del manual, que hace unos días lo trabajé en la escuela yo, y sí, que no solamente hablaba de los deberes de mujer en la casa, sino que también decía específicamente cómo tenían que responder verbalmente, por ejemplo, cuando el marido llegaba enojado o llegaba cansado. Sí. Había como una especie de literatura que las mujeres tenían que aprenderse para responder. Sí. Fue bastante interesante para trabajarlo en el aula. ¿Y los chicos cómo lo tomaron cuando les Eh, presentaste eso? Primero lo toman como algo muy extraño, Ujú. porque si bien, digamos, por ahí ellos no alcanzan a visibilizar algunas cuestiones del patriarcado, porque ya algunos por ahí las tienen asumidas, Ujú. ¿sí? Y otros directamente no las reconocen. Así que cuando hablas de esto, bueno, algunos sí se sorprenden porque no pueden creer, sobre todo las chicas. A las chicas les llama mucho la atención que, por ejemplo, uno de los apartados decía que la mujer tenía que permanecer tranquila, serena,
y estar cómodamente vestida a la hora de llegar el marido, para que cuando la viera ella fuera un descanso y no un problema. Claro, no importa lo que trabajaste para llegar, hasta que llegó tu marido. Eh, Somos todas mujeres, así que podemos hablar tranquilos. esas cuestiones le llamaba la atención, porque ellos mismos por ahí te responden, mi mamá a veces está enojada y no pasa nada. O sea, o sale mayormente que mamá también trabaja, entonces bueno, no pasa estas cuestiones. Pero las que tienen mamás, que son amas de casa, como que les llamó la atención el pensar que mamá tenía que estar así para cuando llegara papá. Te hago una pregunta para poner en contexto. ¿Vos trabajás en un colegio estatal o en un colegio privado? Yo trabajo, sí, en un colegio estatal. Sí, sí, del Estado. A Yo veces soy de Río pasa Negro. Por ahí no lo dije, pero soy de Río Negro. Ah, qué lindo. Qué lindo el sur. Porque viste que también varía mucho el concepto, o cómo los chicos vienen, o las vivencias Sí, familiares, depende del contexto social. Por eso lo preguntaba en realidad, no por... sí, yo hasta el año pasado trabajé en un colegio privado y este año noto la diferencia también en cuestiones de familia. En ¿Sí? conflictos también, seguramente. En conflictos también, sí, sí, sí. Hay otros tipos de conflictos. Sí, por supuesto, conflictos hay, es verdad, eso hay en todos los ámbitos, Sí, sí, sí. pero Hay conflictos, pero estos son otros. son otros conflictos, sí, otras realidades, que Otras también... realidades y otras familias. Por eso por ahí hacía el aporte eh, de no encontrar este tipo de familias que por ahí no se han educado, ¿no? Porque también me hago cargo. Eh, nos han dicho que la familia está conformada por mamá, papá, bueno, y los nenes. Sí, Y hoy en la escuela te encontrás con todo tipo de familias, una diversidad muy amplia. sí. eh, y te pasa que tenés que conciliar, que es uno de los motivos, por eso hago este curso. Bueno, Eh, ya, la- esto lo que intenta es darles herramientas a ustedes precisamente para que puedan conciliar. Para que puedan abordar los tipos de conflictos familiares, ¿no? Y por eso tan importante entender esto de pasar por la historia, al menos tener un proceso muy por arriba, pero entender de por qué estamos donde estamos y de dónde venimos. Por qué todavía hay gente, por ejemplo, yo les conté lo de mi abuela, ¿no? Pero ¿por qué se los digo? Porque mi abuela con 93 años tenía un concepto de familia y una forma de vivenciarla. Yo hoy con 40 tengo un concepto de familia capaz diferente, no tanto al de mi abuela, pero bueno, estoy acostumbrada a determinadas cosas y a veces a mí hasta me cuesta abrir la cabeza. Y mis hijos, adolescentes, tienen otro concepto totalmente diferente. Hay cosas y hay realidades que para ellos son naturales. Vamos a sacar la palabra normal, ¿no? Porque decir normal o no es feo y como, no, naturales, o sea, como que... Y no, pero y ellos te lo plantean de otra manera. ¿Por qué? Porque vivencian distinto, porque la época en la que viven se nota, porque tienen otro tipo de habilidades, porque la mujer, ahora como vamos a ver, evolucionó. Entonces, a veces el contexto nos ayuda a entender. Riquísimo tu aporte, Andrea. Muchísimas gracias. Pau, me levantaste el mano. Sí, yo nada, solamente decir esto que antes hablábamos del concepto de familia y que me parecía justamente re bueno lo que decía Andrea, porque para ser absolutamente sincera, yo vi todas las clases grabadas y los power y lo que más me chocó del material fue que me pareció que quedó como antiguo respecto de los conceptos de familias actuales, porque por más que se esbozaban algunas familias más diversas, digamos, se daba como mucha hincapié a esto, ¿no? Como a este estilo más como el flyer que mostrás de la familia tradicional y demás. Y entonces en un momento fue como chocante para mí, dije, ay, ¿qué va a ser el curso? Como que, viste, como es No, muy... yo contando como personalmente, soy como bastante libre, digamos, yo en este momento estoy divorciada, pero estuve casada en matrimonio igualitario, tengo 2 nenes,
que los tuve por inseminación artificial, de donante anónimo, y bueno, nada, hay muchas realidades más, no solo por lo homoparental, ¿no? Digo, también porque puede estar un nieto y un abuelo, una familia, y bueno, como cosas que ya digo, como que está bueno si pudieses tomar esto como para que, no sé, digo, se revisen como algunas cosas. No sé si por ahí no es el objetivo o viene más adelante, ¿no? Y por ahí como que el pantallazo inicial es Vamos a ver. pero que como cosas que quedaron, viste, yo pensé, dije, por ahí es como un material que quedó tipo pre-pandemia y no sé, o de la presencialidad cuando hubo o algo de esto, pero fue como que dije, ay, no sé si me va a gustar, porque más allá de mi realidad, digo, pero no me sentía como nada identificada en el hoy, ¿no? En el hoy, no por personal puramente, digamos, o sea, profesionalmente también trabajo con distintas áreas, mismo, además soy perito en el Poder Judicial cuando obviamente me sortean. Así que tengo como distintas áreas de incumbencia y me pareció esto, como que me chocó, como dije, uy, quedó como le falta de construcción, ¿viste? Dos cosas te voy a decir. La Sí. primera, gracias por compartir. Y todo lo que ustedes digan acá, al más que queda grabado, con lo de Gabriela, el director y demás, todo sirve y suma, y lo que vos decís es cierto, entonces yo lo voy a tomar para después plantearlo, para ver si hay algo para modificar, porque en realidad son realidad. Y lo segundo, por eso yo lo que intento hacer con las clases, vos mismo lo dijiste, yo leí todo el material, leí todas las clases grabadas, o sea, yo no te voy a venir a repetir, sí, algo vamos a ver, porque no puedo dejarlo obviado, pero esto nos tiene que servir para enriquecernos, ¿sí? Yo simplemente les estoy bajando información para que quede un poquito más claro. O sea, lo que yo les diga no es lo que se tienen que llevar lo que hablemos, lo que compartamos, lo que nos enriquecemos. Así que nada, todos bienvenidos. Toda crítica y autocrítica. Y si te parece, cuando vos tengas que evaluar el curso, no solamente vas a evaluar el profesor, también podés hacer una crítica constructiva y decir, sentí que faltó. Sí, realmente, pero no es la idea de la clase. no como negativo, digo, como que No. me contrastó como con una realidad que no me pareció que estaba ¿no? Actualizada, nada. Pero también entiendo que es parte, o sea, justamente todo este módulo 1 nos da como herramientas a que cuando tengamos a alguien sentado puede estar viniendo de este bagaje, ¿no? De estas mochilas. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Todavía hay gente que tiene sus pensamientos y piensa y tiene ese pensamiento arcaico de decir, bueno, esto es así. Tal cual, tal cual. Podés compartirlo o no, podés entenderlo o no, también que te puede pasar gente que no lo comprenda, porque le cueste, por lo que sea, pero tenés que respetarlo. Entonces, tal cual. Respetemos las diversidades. Yo las diversidades las respeto. ¿Me pueden resultar chocantes? Sí, no, es indistinto, porque cada individuo es eso, es individuo. Por eso cuando empezamos a hablar de concepto de familia, que empezamos a hablar de qué les parece, y lo primero que decimos, son individuos, somos todos individuos, somos personas únicas e irrepetibles. Subjetividad, diría yo, me diría. Somos todos, todo como de ser individual, perdóname que te interrumpa, Paola, vos por ahí, esto es una base, pero nunca te olvides que estamos en una construcción permanente, que no te choque, tenés que pasarlo porque estamos todos en una construcción. Y todos nuestros pensamientos, todas nuestras construcciones, todo, como dijo la señora, ¿qué te iba a decir para que te cierro? Somos únicos seres, irrepetibles y somos diferentes al otro. Cuando hay un otro, todo nuestro pensamiento, todas nuestras formas de pensar son subjetivas. O sea, yo por ahí no comparto algunas cuestiones de familia que han dicho, bueno, yo me las guardé. Listo, ya está. Son mías, propias. También hay cosas que no me gustaron, pero son mías. Es mi pensamiento, algunos lo podrán compartir y otros no. Pero es darle tiempo al tiempo.
es una cuestión de eso, y siempre para no sentirte mal, para no sentirte, porque por ahí uno se puede sentir violentada, yo te entiendo vos, pero siempre mirarlo desde ese lado, ¿me entendés? Que estamos en una construcción, que la información en sí es subjetiva, de quien la transmite, de la postura, si bien esto es la base, y esto ha sido real, por lo que ha sido real, yo también lo leí todo el material, y bueno, algunas cosas puedo ver de mi abuela, algunas cosas no las puedo ver de mi mamá, pero bueno, hoy estamos en otro tiempo, donde hay muchas libertades, como vos decís. Está bueno que está bueno de no hacer sentir mal al otro, pero no todos estamos en el mismo nivel ahora, ¿viste? No, pero yo no lo digo por eso, pero digo que tienen que estar todas las cartas, y todas las cartas en una misma extensión, diciéndolo de alguna manera. Este es el punto, así como vos decís, uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero toda la información, como cuando uno da un consentimiento informado, digo, como toda la información en este punto. Después cada uno hace con la información lo que quiere, lo que le parece, puede, como decía Erika, puede compartirlo, no compartirlo, pero sí tiene que ser esto, ¿no? Como considerar que hay un otro con otra realidad, porque en este es el punto donde vamos a tener que estar interactuando con quien está enfrente nuestro. Y tener todas las informaciones para no pararnos justamente solo desde la nuestra. Digamos, desde la clásica, digo, nuestra, digo, me refiero más a clásica, si no tenemos como todas las aperturas aceptadas, ¿no? Digo, saber que el otro como para poder, no sé, esto, bueno, no sé. No, pero se entendió lo que quisiste decir y es súper válido. Eva, levantaste la mano y te queremos escuchar. Sí, un poquito siguiendo la idea de que sí, hay que incluir todas las posibilidades, pero digo también que estamos en una etapa de evolución y donde mucho de lo nuevo viene de quienes lo están vivenciando, ¿no? O sea, que hay como la persona que vivencia esa forma de vivir diferente es la que trae la novedad, porque en la mayoría de la gente tiene como muy incorporado y muy en el ADN lo tradicional, o sea, lo que hemos vivido y no estamos hablando de 100 años atrás, o sea, esto es de hace 40, 50 años atrás, y tenemos 10 años atrás una historia completamente distinta, entonces tal vez abarcar todas las posibilidades y el abanico de posibilidades que hoy podemos ver como familia sería enorme, ¿no? O sea, sería un material inmenso que tal vez en una clase inicial no se alcanza a incorporar, pero está bueno esto de poder intercambiar porque modelos de familia, yo siempre tengo un ejemplo que en alguna vez, alguna clase lo dieron y dice, si las huellitas dactilares no se repiten en ninguna persona en el mundo, o sea, uno dice 8.000 millones de personas somos, ¿no? Y las huellas dactilares nos distinguen en esto de la individualización, ¿no? Cada uno vive su experiencia humana como puede. Entonces, si vamos o sea, no creo que sea abarcable en un curso y en una parte inicial poder poner todos los modelos. Porque si vamos a la historia también, yo no he vivido esta historia patriarcal, digamos, en mi casa. O sea, a mí no me pasó, ni mi abuela ni mi mamá fueron mujeres de amas de casa, que vivieron dependientes del hombre. Al contrario, mi bisabuela, por ejemplo, se separó en los años 50, que fue terrible. Para lo social, para su propia familia. O sea, yo tengo una historia que a mí mucho de lo que hoy se vive como novedad o como sorpresa, para mí forma parte de la historia familiar. Entonces, también digo, es mi experiencia. A mi alrededor hubo gente que vivió este patriarcado de esta manera, a mí no me tocó vivirlo así. Pero bueno, Claro, creo que ahí te es das la cuenta experiencia individual de cada uno, ¿no? claro, ahí te das cuenta lo del individuo en sí. Vamos a Sí, avanzar así, un poquito sí, más rápido, si no, gracias. no perdemos. Pero todo esto enriquece, por eso les digo. Si yo les tengo que repetir, y esto lo digo por última vez, pero porque me parece interesante, yo tengo que repetir lo que tenemos del material, ustedes solos pueden ir a buscarlo y leerlo, yo vengo a repetir lo mismo, no sirve.
La clase lo que busca es esto, busca enriquecernos y sobre lo que estamos viendo, sobre el tema que estamos viendo, siempre vamos a encontrar un montón de cosas, un montón de aristas que nos van a hacer crecer. Así que bienvenido sea a esta participación. Esperen que, vamos a poner ahí. Ahora sí. Bien, entonces dijimos que la cultura patriarcal estaba dividida en 3 etapas. La primera etapa, la greco-latina. Esta es la más fuerte, digamos, la más dura. Entonces tenemos como características, ¿no? Como para dar un puntillazo. Cualquier cosa me para. Pero ahí vamos a ver algo particular y nos vamos a dar cuenta que todo siempre estuvo. Es una cultura pensada, realizada y escrita por hombres. Bueno, y ya por qué patriarcado, ¿no? Porque está escrita por y para hombres. Las mujeres no entran en el concepto de ciudadano, están para tener hijos. Miren hasta dónde llegamos. Formarlos, educarlos y vigilar. O sea, la mujer estaba pura y exclusivamente para la atención de los hijos y de la casa. Y ahí cuando hablábamos de esto de lo público y lo privado, ¿sí? Como la mujer en los principios de la evolución, ¿no? En este patriarcado o al principio del patriarcado, estaba resignada al ámbito privado. Diferencia abismal, obviamente, de poder entre el hombre y la mujer siempre esclavo, cosa, posesión del hombre, ¿sí? Me hace reír mucho, no sé si ustedes se acuerdan, una escena de Los Simpsons, donde Homero levanta la mano de Marge y dice, ¿ves este anillo? Esto significa que es mía. Bueno, eso es precisamente lo que venimos a ver con esta cultura greco-latina, la posesión del hombre, vos sos mía. O cuando llegamos a un punto de la violencia extrema donde dice, no, vos sos mía o sos de nadie. Pero bueno. Y bueno, y este es un tema que me parece es interesante, el tema de la sexualidad. Ojo al piojo, no es que no existiese, sino simplemente era que era solo aceptada para los hombres. Y lo veían como algo normal. El hombre gozaba de la libertad sexual y la mujer estaba reprimida, ¿sí? A lo que era el matrimonio. Entonces, como bien decimos diciendo, la mujer pertenecía al hombre y el hombre se pertenecía a sí mismo. Miren esta frase. La tarea del hombre era gobernar en todos los aspectos del mundo, en el público y en el privado. ¿Por qué? Porque la mujer era para servidumbre. Bien, pasamos de la greco-latina, que es la primera evolución del patriarcado, a la cultura cristiana. Y ahí tenemos que hay la primera modificación, aparece dentro de la cultura cristiana el matrimonio para toda la vida. La típica frase es hasta que la muerte los separe. Y quiero ver. Hasta que la muerte los separe. Yo estoy casada por iglesia también, pero es como que suena como muy fuerte, ¿no? Como que ata de alguna manera. Como que te dice, bueno, esta es la elección, esto es lo que va, no hay otra posibilidad. Yo tengo, en lo particular, yo entiendo que el matrimonio así tendría que ser para toda la vida, si no tiene elección, la libertad de elegir. Entiendo que debería ser así, pero cuando las cosas fallan, porque pueden fallar también, tendríamos que tener la posibilidad de decir, bueno, esto ya no nos hace bien o esto ya no nos hace felices, ¿cuál sería el problema de la separación? Pero bueno, en esta época, en la cultura cristiana, se establecía el matrimonio para toda la vida. No se permitía el divorcio, por supuesto, unidos hasta la muerte, hasta que la muerte los separe. Esto fue establecido en la Edad Media y teníamos la monogamia como el estilo de vida, que por supuesto le era exigido a la mujer, no al hombre, porque el hombre seguía con su libertad y libertinaje. Si alguien está ahí queriendo hablar, ¿me quieren decir algo? No. Bueno,
Y dentro de esta monogamia se valoraba la virginidad y la pureza, también es mujer, ¿no? Y el hombre tenía, como veníamos diciendo, esa doble moral. Para la afuera, para todos, la vida monogámica, el padre de familia y demás, pero en la intimidad se permitían y se estaba bien visto. Era muy común el hombre en la Edad Media, que teníamos más mujeres, que después van a aparecer los prostíbulos y demás, bueno, ese tipo de cosas. Encima Inglaterra divide el cristianismo en católicos, apostólicos, romanos y en protestantes. Y lo que nos interesa en esto, con los protestantes, la aparición de los protestantes, es que estos últimos sí aceptan el divorcio. La Iglesia Católica, Apostólica Romana no lo acepta, y hasta el día de hoy que no lo acepta. Aparte, no acepta el divorcio, pero sí lo permite. Yo no sé si saben, pero la Iglesia Católica puede, vos te puedes divorciar por Iglesia Católica, siempre que dentro de los puntos del canon de la Iglesia tengas, cumplas con algunos de los requisitos o haya alguna de las causas que autorizan el divorcio por Iglesia. No es que está totalmente cerrado. Pero bueno, en los protestantes no, que se quiere divorciarse, divorcio. No hay mayor. La diferencia de poder entre el hombre y la mujer continúa, esto es sabido. El hombre detenta todo el poder de la administración y discusiones de familia, la mujer queda confinada a lo privado, ya lo habíamos dicho, y aparece la figura de la nodriza. ¿Saben de qué se trata el tema de la nodriza? ¿Alguien tiene idea? Pau, en 2 palabras, resumilo. Bueno, porque lo escuché acá, bueno, lo leí, que los niños eran dados a las nodrizas para su crianza y la primera etapa, y que recién volvían a la casa alrededor de los 8 o 9 años. Y entonces como que se cruzaba como, o sea, contaba un poco este tema de que no eran tan tenidos en cuenta como en la actualidad, como que se los sacaban de encima en algún momento. Como que molestaban. Claro, como que la parte de tan pequeñitos molestaba, y después cuando ya estaban criados volvían a la familia, digamos. Me llamó mucho la atención, como que dije, wow. Sí, También, sí, bueno, pero tenían eso de decir, bueno, sacamos, o sea, por un lado entendían que cuanto mayor cantidad de prole tuviesen, mejor era, estaba mejor visto, y por el otro, los niños eran estorbos para ellos. sí, claro. Los daban a criar afuera y que después vuelvan. También en una época el internado o un montón de cosas de lugares de asilos para los chicos que no eran chicos que no tenían poder económico en las familias, sino que lo que querían era que se los críen, ¿no? O sea, poner al niño al cuidado de un tercero. Eva, activa el audio, Eva, que no te escuchamos. No pasa nada. Ahí está, ahora sí. Hoy tengo un problema con el audio. Que los niños no tenían el estatus tampoco de persona como la mujer. O sea, tampoco, y tampoco era reconocida la etapa de la niñez como tal, porque dentro de la antropología se estudia esto de la evolución de lo que es el niño como ser, como persona, como sujeto de derecho, y siempre ha sido tratado como un objeto. O sea, la figura del niño como un sujeto aparece ahora en los últimos tiempos. Incluso hablaban del tema de la indumentaria, ¿no? Que no había ropa para niños. Y esto de darlo a las nodrizas o de darlo a una institución, a terceras personas, por ahí también se relacionaba con el tema de la mortalidad infantil, ¿no? O sea, el niño pasado los 7 años ya era como una garantía de que iba a vivir, y hasta no se le daba el nombre hasta esa edad. O sea, era como una cosa ahí que si crecía, bueno, se reintegraba, y si no, bueno, se perdía, ¿no? O sea, cómo ha evolucionado ese concepto también. Mira, vos que decís el tema de los derechos del niño. Yo, entre otras cosas, soy abogada de niños también. Y
me llamó mucho la atención cuando hablaban de nuevo paradigma y demás, cómo antes se lo llamaba el menor, ¿no? Y cómo uno estaba tan acostumbrado a hablar del menor, del menor, del menor, y uno dice, no, no es más menor, es niño, niña o adolescente. Inclusive, a veces cerrarlo solamente en el concepto de niño y abarcar todo como global, resulta hasta chocante solamente decir niño. Y si es niño, porque a algunos hasta le cuesta decir niño, niña o adolescente, y o adolescente. Pero bueno, son todas cosas que van apareciendo, que va evolucionando en la sociedad en sí misma y que tenemos que empezar a incorporar. ¿Sí? Pero a mí me pasa con más de 10 años de ejercicio de la profesión que capaz estoy redactando un escrito y como el menor. Pero no, pará, borro y vuelvo a escribir. Pero bueno, son cosas que, sobre todo los penalistas menor, menor, menor. Pero bueno, hay mucho por crecer. Y para eso estamos acá, para enriquecernos y crecer. Bien, avancemos. Pasamos a la cultura moderna. Vamos a ir rapidito, ¿sí? Así no perdemos tiempo con esta parte. Bueno, la cultura moderna. Entonces dijimos, pasamos por la solidaria, después por la patriarcal, que tenía las 3 etapas, la grecolatina, la cristiana, que vimos recién, y esta última que es la moderna. Ya es como que nos habla de otra cosa, ¿no? La palabra moderna. De algo nuevo, de algo distinto. Entonces, ¿cuáles son sus principales características? Aparece la industrialización, ¿sí? La revolución industrial, la famosa revolución industrial que vemos en la historia. Aparece la burguesía, esta nueva clase social. ¿Sí? El sentimiento moderno de familia surge primero desde los nobles, en Francia, en la historia, y luego la aparición de la industria en las diferentes capas burguesas. Surge la fábrica, el taller, los aprendices, una palabra nueva, dicen que estamos hablando de niñez, aparece lo que se llama la adolescencia, y esto viene a lo que nos decía recién Eva, ¿no? Que los chicos eran cosas hasta una determinada edad, por eso los depositábamos, y ahora aparece la palabra adolescencia, porque en la edad, hasta la edad cristiana, los chicos eran o niños que no sabíamos si iban a sobrevivir, o plantitas, o eran hombres, ¿no? Les faltaba ese periodo intermedio de lo que es la adolescencia, donde el niño se forma, empieza a formar su carácter, ya no es más niño, pero tampoco es adulto, ¿sí? Aparece el trabajo remunerado como tal, aparece todo el salario de trabajar por una recompensa, que después uno consume. O sea, ¿qué diferencia hay con el canario? Seguramente en la edad anterior teníamos el trueque, uno daba algo que tenía por algo que necesitaba, y con esto del trabajo remunerado, lo que uno tenía le servía para comprar lo que quisiese, o sea, ya tendría otra disponibilidad. La mujer confinada a las tareas del hogar, ¿sí? O sea, evolucionamos por un lado, pero por el otro como que somos un poco más lentos, ¿no? Y las tareas del hogar hasta ese momento no son consideradas trabajo. Ser ama de casa no era un trabajo, era tu obligación, ¿no? La época de contratos políticos, la Revolución Francesa, la edad contemporánea, un nuevo diseño de Estado, ¿no? Ven como la evolución de la historia también acompaña la evolución de este concepto que estamos tratando de definir, el concepto de familia, ¿no? En el siglo XIX aparece el trabajo social, con las infancias en peligro, muchos niños que son abandonados, que se dedican a la delincuencia juvenil. Sí, ya empiezan a ver, empieza a tener un poco más de énfasis esto de los chicos en la calle, ¿no? Como nos damos cuenta que a partir de, estamos hablando de revolución industrial, ya vemos problemáticas que en la actualidad todavía siguen existiendo. El poder patriarcal lo apunta al Estado, ¿sí? Que a su vez lo limita y aparece la figura del juez de menores. Mire de dónde estamos hablando, juez de menores.
Pero, como decíamos recién, ¿de qué hablamos? De menores, no hablamos de niños. ¿Por qué? Porque no se le daba la impronta, decía Eva, a la niñez como tal. Nace el mito del instinto maternal, que fue negado por la iglesia, y la posición de la mujer depende solo del naturaleza. Cuanto más hijos ostentaba, estaba mejor posicionada también en la sociedad. Bien, avanzamos. Y ahora llegamos a la cultura moderna. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Vamos? Despacito, o sea, vamos, seguimos rápido. Bien, cualquier cosa cortamos. Igual a las 11 hacemos un break para descansar un poquitín. Bueno, la cultura moderna. Todavía tenemos el rol de la mujer que se continúa y se conserva como mantenido. ¿No? ¿Y quién era el programa? Era el mantenida del hombre. Bien, un segundo. Sí. La mujer cumple específicamente el rol de madre, sin voz ni voto, reprimida sexualmente. La doble moral que lleva el hombre en este periodo se consolida, en el periodo de la cultura moderna. Era común encontrar hombres con amantes, o que pasan la noche en un prostíbulo y demás. La mujer contrae matrimonio de edad un poco avanzada, siempre la mujer era más joven, y esto da lugar al periodo de la aparición de la adolescencia. Pero, 11. Bien, ahora llegamos a una edad un poco que ya estamos, la que estamos viviendo en este momento, ¿no? Que es la decadencia del patriarcado. Y ahí tenemos 3 transformaciones específicas: el posmodernismo, el rol de la mujer y el avance de la sexualidad y los avances tecnológicos, que es lo que les adelanté al principio. Entonces, en la actualidad nos encontramos con el posmodernismo, ¿sí? No tenemos un concepto único de posmodernismo, esto seguramente lo pueden leer cuando vayan al material. Estuvo viendo al principio como algo, como mala palabra, como que no había valores, como que todo volía, como que todo estaba bien. Y esto lo dice Lipovetsky en el libro La Era del Vacío, ¿no? Como que el posmodernismo venía a traer como que era todo libertinaje, digamos. Los cambios más fundamentales, veamos ahora. El rol de la mujer. Las condiciones de vida y desarrollo de la mujer en la sociedad hacen una vuelta de rosca, para decirlo de alguna manera. ¿Sí? El avance tecnológico y los cambios en la ciencia también ayudan a esto. La mujer cambia de la familia cristiana, los mitos, las tradiciones. ¿Qué pasa? La mujer empieza a salir de sus casas, empieza a trabajar, ¿sí? Empieza a adquirir ese trabajo remunerado y se transforma en un derecho adquirido. La sexualidad también cambia. La mujer empieza a ser un poco más libre sexualmente, aparte de nuevas formas de relaciones. ¿Sí? Ya la división entre el mundo público y el privado no es tan exacta, porque la mujer empieza a hacerse lugar en el mundo público. ¿Sí? La mujer se estudia, capacita, se capacita. Las madres eligen o no eligen ser madres, o eligen serlos en edad más avanzada. ¿Sí? La mayor calidad de vida, aumenta la expectativa de vida, que en la Edad Media era más limitada. Y esta situación de crisis a la mujer la empieza a fortalecer. Miren la importancia del rol de la mujer, cómo la mujer es la que empieza a hacer el cambio, ¿no? Cómo el cambio se suscita a través de la evolución de la mujer. Cambia la forma de administrar el dinero dentro de la familia. Generalmente era el hombre el que administraba, el que trabajaba, el que salía, el que proveía y el que disponía. Hoy por hoy podemos encontrar, dentro de la era que estamos transitando, puede ser que la familia se distribuya, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Eso cada uno. O que los dos aporten y tengan un cosa en común. Todo fue evolucionando.
Cambió en los contratos matrimoniales, en los roles que asumen en la familia. Hoy podemos encontrar familias donde la mujer es la que sale a trabajar y los hombres se encargan de los hijos. Capaz no son las más, pero sí, o que se distribuyen las tareas del hogar. Tienen como, la palabra que utilicé, se distribuyen, ¿no? No sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasa con mi marido, necesito, o sea, yo te ayudo, yo te hago, yo le decía, no, a mí no me ayudas. Vos haces, y haces vos, o hacen los niños, o los chicos, o haces vos, hago yo, pero hacemos con todos. Yo en mi casa utilizo, para llamarnos a nosotros, el concepto de team. Somos un equipo. Ya no somos más, somos todos, cada uno tendrá sus roles y hará sus cosas, pero también somos un equipo y nos ayudamos entre todos. Por eso los contratos matrimoniales nos hablan de un cambio. Los hombres jóvenes más involucrados en la crianza de los hijos, que es lo que estoy haciendo recién, aumentan los procesos de divorcio, periodos de detenencia, regímenes más rápidos de comunicación con los hijos por parte de los hombres, miren todo cómo fue evolucionando. Cambia la comunicación de la familia, trabajo remunerado para la mujer. Bien, y este es un tema también importante y que hizo a los cambios, donde la sexualidad tiene un peso mayor. ¿Por qué? Porque los cambios en la sexualidad erótica, como en la maternidad, produce una evolución. Estudios sobre sexualidad femenina, mucha información, cuestión de embarazo, nos abrimos al placer como mujeres, ¿sí? Al disfrute, al goce, cosa que antes nos lo era reprimido en otra época. Miren cuán importante. La disminución en la edad del inicio sexual también, cada vez son más jóvenes, en la mayoría de los casos, no siempre, pero se producen estos cambios. Los métodos anticonceptivos, poder decidir cuándo uno quiere ser madre, controlar la maternidad, ¿no? Antes los métodos que existían, los métodos arcaicos, nada, era difícil de controlar el hecho de decidir y ser madre por decisión y no por imposición, ¿no? Los cambios tecnológicos que les mencionamos al principio, el acceso a la maternidad por otras vías, bueno, ahí Pau nos contó su historia, ¿no? Ella precisamente tuvo una fertilización, pero existen la fertilización in vitro, la inseminación artificial, el congelamiento de óvulos. Y cuán importante también eso, ¿no? Que nos abre la posibilidad a diferentes tipos de familias. La cantidad de hijos por familia, ¿no? Que antes era extremadamente numeroso y que con la evolución de la sociedad empezó a disminuir. Y la redefinición de lo que es la paternidad y la maternidad. Hay situaciones negativas en este posmodernismo y con esta apertura de la vida sexual. Sí, podemos encontrar el aumento de embarazos adolescentes cuando hay mala información. Bueno, para eso apareció la ESI entre nosotros. Y altas, bueno, esto puede ser que, como dijo Pau, hoy por hoy no sé si son tan altas la tasa de mujeres con HIV, pero bueno, así lo teníamos. Y acá tenemos, en síntesis, fíjate, Pau, que yo traté de buscar diversidades de familia que abarquen en su mayoría. No sé si lo logré. Sí, lo vi. Por eso había todo. Pero bueno, esto. O sea, está bueno que se sostenga como en los distintos temas. Seguro. Bueno, pero para cerrar con este tema, lo que nos tiene que quedar claro a todos y que lo que nos interesa que ustedes se lleven hoy sobre la evolución del concepto histórico de familia es que hoy por hoy no podemos hablar de familia, sino de familia, ¿sí? Según el contexto histórico. Cada contexto de país hay diferentes formas de vida todavía, conocemos países donde hay harenes de mujeres, donde el hombre puede casarse con un montón, todavía hay mujeres reprimidas en todas partes del mundo, que es toda la parte de Arabia y demás,
En diferentes formas de familia han establecido diferentes roles, diferentes tareas, diferentes tipos de interacción con integrantes de la familia y las situaciones que han variado a lo largo de los siglos. Así que yo les agradezco por este pequeño resumen. Vamos a dejar de compartir un segundo. Así les veo las caras. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos bien? Bien. Bárbaro. Vamos a avanzar un poquitín más. Perdón, un segundito. Sí. Yo quería hacer un aporte de lo que yo observo en la práctica, ¿no? Porque por ahí, si se puede, ¿no? Si no demora Por mucho. supuesto que sí. Lo hago cortito. Dale. Yo trabajo en una defensoría que implica gente con bajos recursos, ¿no? La mayoría de estratos sociales bajos. Y Sí. lo que yo observo es que todo esto que estamos conversando ahora, que vos nos estás contando de lo que sería ahora la situación de la mujer y el rol del hombre y cómo han ido cambiando, todavía en estos estratos sociales esto es muy teórico. Porque, por ejemplo, la consulta típica de la mujer cuando va a reclamar la cuota alimentaria es decir, necesito que me ayude. Y entonces Claro. el desarmar ese pedido de ayuda, no, yo entiendo, es un pedido de ayuda, está bien, pero digo, él no te va a ayudar, digo, porque una ayuda es opcional, es como cuando vos vas por la calle y alguien te pide que le des una moneda y te dice, nosotros acá tenemos un señor que pide en la iglesia y dice, una ayuda por favor. Entonces vos pasás por la iglesia, el señor te dice, una ayuda por favor, vos cada vez que pasás le das, no, vos optás, un día le das, otro día no le das, pero le digo, si vos al papá de tus hijos le vas a pedir ayuda, le estás dando la opción. Le digo, y acá vos tenés que hablar de su responsabilidad. Y cuando empiezo a hablar de la obligación, hace poquito una mujer me dijo, gracias por cambiarme la cabeza, ¿no? Porque ella venía como hasta con vergüenza de pedir la cuota alimentaria, como que ella está la creencia instalada en ciertos grupos como que si la mujer pide la cuota alimentaria es para vagancia, ¿no? Para gastárselo en otras cosas. Y cuesta un montón desarmar eso. Y el tema del rol activo del hombre no es tan así. O sea, y digo los roles básicos, ¿no? Como de llevar a los chicos a la escuela, de cocinarles, de tenerlos más tiempo con ellos. O sea, el hombre habla de régimen de visitas y es visita, o sea, es un ratito en la semana. No es compartir el cuidado y compartir la responsabilidad. Y así como cuesta desarmar este concepto de la mujer en cuanto al pedido de ayuda, también cuesta desarmar lo que implica la comunicación con el hijo, ¿no? En las familias que están desarticuladas. Sí. Digo, esto es como que desde lo teórico se va infiltrando una nueva realidad, porque en la práctica es otra cosa, o sea, vive el patriarcado a full. Sí, y es verdad lo que decís. Y lo rescato sobre todo en esto de en los diferentes también estamentos sociales, ¿no? Porque de repente lo vivo en el ejercicio de la profesión. A veces hasta ya me desgasta hacer familia porque como que es una lucha constante. Y depende de dónde, depende de qué clase social pasa esto que vos decís. Eh, la gente de recursos más bajos es como decís vos, suele pedir ayuda. Y la gente que tiene un poquito más de preparación o que vive otras realidades, que tiene otros ingresos y demás, dice, no, burdamente te lo voy a decir, ¿eh? Como me lo dice mi hijo. Loco, el tipo tiene que hacer, se tiene que hacer cargo. O sea, y ahí te das cuenta la diferencia y el abismo que hay entre una realidad y la otra. Que una viene sabiendo lo que está pidiendo. Yo quiero que se haga cargo, que haga lo que tiene que hacer. Es su hija. O sea, no le estoy diciendo que tiene que hacer. Tiene que hacerse. ¿Y por qué solamente un fin de semana de por medio? Y en la semana no la tiene. Que la tenga más días, comparta con ella. Yo también tengo derecho a tener mi momento. Es un montón de cosas. Y eso me parece que de a poco se va abriendo camino. Sí. Estamos recién empezando. Eso es lo que nos pasa. Así que muchas gracias. Vamos a seguir avanzando un poquitín más. Primero vamos a ir con este y después les comparto el mío. Bueno. Ahora sí, vamos a ir a la tipología de familia.
y después nos vamos a entretener un rato. Y les voy a compartir mi PPT porque me parece más lindo y interesante, como que es frío. Acá lo único que nos dice es que nos pregunta quiénes son los integrantes de la familia. Ahora lo vamos a hablar, pero ya hablamos al principio, ¿no? De esto de que los integrantes, o sea, la familia es un conjunto que está integrado por subconjuntos individuales, ¿sí? Individuos, y esos individuos que se juntan, como dijimos al principio, forman una familia. Entonces vamos a ver que existe la familia nuclear, la familia extensa, la expandida y relaciones sin nombre, menciona acá. No están así, pero porque también son familia, pero le vamos a dar, vamos a ver. Miren, esto ya lo vimos. Esperen, acá está. Este es más lindo, díganme la verdad. Más colorido. Bien. Entonces vamos a ver los integrantes de la familia. Y empezamos por la familia nuclear. Yo cuando hablo de familia nuclear siempre digo la familia tipo, ¿no? Que es lo que decíamos al principio. Papá, o sea, padres e hijos. Fíjense que yo no le puse papá, mamá, padres e hijos. ¿Y por qué puse padres e hijos? Porque cuando hablamos de padres, vamos a hablar de un montón de situaciones, ¿no? Estamos hablando de la relación paterno-filial. Entonces, si tuviésemos que describir una familia nuclear, yo les pregunto, porque esto nos va a servir, vamos a darle vamos a dedicar un poquito de tiempo porque nos va a servir con el próximo tema, es lo del genograma, que es lo que quiero que aprovechemos para trabajar. Entonces, ahora voy a abrir acá, que les quiero ver las caras, así participamos todos. Familia nuclear. Bien, estamos diciendo que está compuesta por 2 generaciones, por los padres y por los hijos, en este caso. Ejemplos de familia nuclear. Sin repetir y sin soplar. Yo doy el primero. Papá, mamá, hijo. Eva. Sacate abrí el micrófono, Eva. Perdón. Mamá, mamá, hijo o hija. Muy bien. Papá, papá, hijos. Hijos, muy bien. ¿Qué más? Abuelo, nietos. Abuelo, nieto. Solo el abuela, vínculo nietos. Nieto, ¿Sí? y que faltan en el medio los padres, ¿no? Yo entiendo familia nuclear como el adulto que, digamos, es el que pone las normas y organiza y contiene, porque está la parte normativa y la parte afectiva, digamos, dentro de lo que es el rol del adulto, y los niños que están dependiendo de ese adulto. O sea, y de ahí dibujo infinidad de posibilidades, porque tenés un montón. De hecho, a mí me pasa dentro de lo que es mi trabajo, ¿no? Esta familia nuclear puede estar compuesta con infinitas posibilidades. Bien. Y generalmente no solo lo biológico, ¿no? Seguro. Y generalmente la familia nuclear, en la mayoría de los casos, no en todos, después lo vamos a ver, conviven bajo un mismo techo. Sí, sí. Por eso digo, es el adulto que organiza, normativiza y contiene. Para mí ese sería el núcleo que yo entiendo como familia nuclear, ¿no? Y los niños que dependen de ese adulto en lo afectivo, en lo emocional y en lo económico y en lo normativo y en lo organizativo. Y que podemos aclarar, si queremos, para extendernos un poco más, que pueden tener un vínculo biológico, un vínculo jurídico o un vínculo afín. Afectivo, exactamente. Bueno, por ahí a veces ha pasado que padres afines, o sea, parejas de una mamá, concretamente me pasó un caso de un señor, ¿no? Papá biológico de un hijito, pero papá de crianza o papá afín de otro nene. La mamá fallece y el señor queda a cargo de su hijo biológico y reclama la crianza de ese hijo que era hijo de su pareja, con otro señor. Entonces digo, por ahí no solamente lo afectivo, ¿no? Que ni siquiera estaba casado con la señora, o sea, en un vínculo
de convivencia, pero él afectivamente había incorporado a ese niño como parte de su grupo familiar y entonces pretendía seguir criándolo, junto con su hijo biológico, que era medio hermano de ese nene. Sí, pasa muchísimo, en muchísimos casos. Bueno, después de la familia nuclear, que generalmente abarca 2 o hasta 3 generaciones, que es la más chiquita, con la que se convive, no en todos los casos, pero a veces encontramos familias que son muy numerosas, pero nosotros vamos a hablar del concepto simplemente. Pasamos a lo que se llama la familia extensa, que abarca a esta familia nuclear, los padres con los hijos, o el abuelo con el nieto, que conviven, o el padre con su hijo biológico y su hijo afectivo, que también es una familia nuclear, ¿sí? Y se le suman a esa familia otros integrantes que no siempre conviven, que pueden ser tíos, sobrinos, primos, abuelos, etc. Y ahí hablamos de lo que se llama familia extensa. Seguimos avanzando un poquito más, entonces tenemos la nuclear, que es la más chiquitita, la de convivencia que no siempre tiene que ser bajo el mismo techo, eso se entiende. Pero digamos la de origen, la nuclear. La extensa, cuando la abrimos a parte de la familia, ¿sí? Y después la familia extendida. Y en esta estamos hablando de cuando padre o madre, con hijos, se juntan con otra pareja que ya tiene también hijos. ¿Sí? La nueva pareja de alguno de los padres, hijos de un nuevo matrimonio de alguno de los padres, hijos de parejas de estos con un matrimonio anterior, y aparecen los medios hermanos, los hermanastros, las madrastras, los padrastros, los tuyos, los míos, los nuestros, que hoy por hoy es muchísimo más común, ¿no? Encontrarnos con familia extendida. Y por último tenemos las relaciones sin nombre, que no dejan de ser familia, pero son esas relaciones nuevas que también llamamos familia, pero que todavía no, lo que nos trae acá, podemos estar de acuerdo o no, pero que no tienen alguna denominación. Hay familias que, por ejemplo, hay parejas que no conviven y son parejas, y no quiere decir, por eso cuando hablamos de familia nuclear, yo les traje a colación, y bien lo dijo Angelina, que entendió de lo que yo me estaba refiriendo. Acá no, en relaciones sin nombre nos estamos hablando ni de parejas homosexuales, ni de parejas monoparentales. Simplemente, como todo evoluciona, la familia sigue evolucionando y a veces hay relaciones que todavía no se les encontró concepto. Solo a eso. ¿Bien? Si puedo, ¿me ven por ahí? Si puedo, déjenme ver, me gustaría pasarles un videito de esto. Si puedo. Y si no, no, me parece que no. No va a tener audio, pero no sé si lo llegaron a ver. Está bueno. Avísenme si no se ve. Audio no tengo. Otra vez. ¿Cómo? No lo está mostrando. Oh. Espérate un segundo. Qué cosa. Muy bien, muy atento. A ver, ahora. Ahora sí ven la pantalla, ¿no? Este lo van a encontrar en el... Después lo ven tranquilos. Pero me gusta porque como que bastante específico, fíjense. Nos trae el concepto de familia. Nos da un concepto de familia, ¿eh? No el concepto de familia.
La familia homoparental, miren, ya como que amplía, ¿no? La familia compuesta nos trae otro concepto de familia también. Bien, acá, stop share. Nada, era como para relajar un poco de tanto escucharme a mí y tener algo visual. ¿Qué dicen? ¿Abarcan todos los conceptos de familia? ¿O les parece que faltaría algún otro o ven algún tipo de relación familiar que no contemplan? ¿Andan por ahí? Yo creo que sí abarcan todos, digamos, y en estos conceptos generalizados, extensas, compuestas, como que, yo, por ejemplo, en el rol de cada uno puede ir formando como esas familias que no sé, desde la práctica se nos van presentando. O sea, lo pienso yo, por ejemplo, en un informe mío, y digo, bueno, una familia extensa, y ahí puedo ir armando como de qué trata esa familia. Entonces esos conceptos me parece que son bien generalizados y después cada uno en su práctica los va conformando. Pau, vos sos asistente social, ¿me has dicho? Sí, trabajadora social. Trabajadora social. Sí. Bien. Igual que Daniela, creo. Puede ser. Sí, y recién, ¿con quién hablé? Con Paola. También. No, yo, Valeria. Ah, con Valeria, perdóname. Social. Porque como no le veo las caras, perdón, vale, que te confundí. ¿Y vos en qué área te desenvolvés? Yo trabajo en educación. Ah, Trabajo en educación y también ahora trabajo en la Dirección General de Políticas de Género. Ah, ok. Y hago Porque esto de lo que... pericias externas. Porque esto de hacer el mapeo y demás me trae justo a lo que vamos a ver ahora, que es el tema del genograma. Por eso vemos estos conceptos de familia para después volcarlo en ese famoso genograma, que es el primer trabajo práctico que ustedes tienen para hacer. Vamos a hacer un pequeño pantallazo de qué se trata el genograma, ¿sí? Y después de verlo en teoría y de verlo un poquito de conceptos y un poquito de gráficos y demás, lo que vamos a hacer, vamos a cortar, vamos a hacer el break, que yo lo que les voy a proponer es, manténganse dentro del Zoom, apaguen pantalla, apaguen todo, yo voy a cortar la grabación y ponemos una hora, no, ponemos 10 minutos de relax, nos volvemos a ver y arrancamos a armar un genograma entre todos, si les parece. Si alguno quiere, podría elegir algún tipo de familia y vamos armando. Vieron que el genograma que ustedes tienen que hacer va desde la familia nuclear hasta la familia extendida. Entonces, son 3 genogramas de un mismo, lo pueden hacer desde una misma, no sé, el mismo grupo, la misma familia nuclear con su familia extensa, con su familia extendida, ¿sí? No hace falta que cambien
los personajes a eso me refiero. Así que vamos a ver ahora, yo para que después, cuando nos volvamos a ver, trabajemos juntos, me parece más entretenido. ¿Están de acuerdo? Igual es rápido. Sí, me parece bien. Cualquier cosa, se van al material. Total, lo tienen ahí. Acceso al material, seguramente de la compu, lo tengan, van al material, lo buscan y lo trabajamos juntos. Que va a ser muchísimo más enriquecedor. Bien, estamos acá. Acá estamos. Bueno. A resumidas cuentas, cuando hablamos de genograma, tenemos que entender que es una representación gráfica. Es un gráfico, es una forma que tiene una especie de forma de árbol genealógico. Y lo que busca representar es información básica de al menos 3 generaciones de una familia. Esta información que va a incluir el genograma va a estar dada sobre su estructura, sobre datos demográficos de los miembros, las relaciones que mantienen entre ellos, proporciona un golpe de vista, ¿sí? Como si fuese un corte transversal de la familia, digamos. Como si sacásemos una foto de una situación particular, ¿sí? Porque es algo estático, es un gráfico y es estático, en ese momento. Esto quiere decir que a medida que las relaciones cambian, se producen rupturas entre las relaciones, por ejemplo, una relación de pareja que se rompe o que se divorcia, ese genograma va a aumentar, ¿no? De alguna manera. Pero lo importante es que es una representación gráfica, ¿sí? Y que nos va a servir, ¿sí? Para poder analizar a esa familia en ese contexto y en esa situación determinada. El trazado de la estructura familiar, ¿sí? Supone base de eje central del genograma y representa a los diferentes miembros. Si nosotros vemos, por ejemplo, en esta primera filmina, donde tenemos los símbolos del genograma, si la puedo agrandar un poquitín. Hay infinidades de símbolos, o sea, la mayoría son todos comunes, pero podemos encontrar diferentes tipos de genogramas y diferentes tipos de símbolos. Por eso les digo, si quieren, busquen el material y lo tienen. Esta representación gráfica, en esta simbología, por ejemplo, vamos a encontrar, que es la mayoría de las veces, a la mujer representada con un círculo, al hombre representado con un cuadrado, ¿sí? Cuando hay patologías o pacientes identificados, vamos a hacer el mismo símbolo con un círculo, o sea, con un recuadro interno, por decirlo de alguna manera, o un recuadro externo. Si esa persona está fallecida, le vamos a marcar con una cruz. Igual es fácil de entender. En el centro se le puede poner la edad con el número. ¿Sí? Las relaciones de familia se van a marcar con trazos. Por ejemplo, en la columna del medio vamos a ver que un hombre con una mujer tiene un vínculo, ¿sí? Un matrimonio, y si yo no leo mal, y mis lentes no me fallan, dice que se casaron, o sea, el matrimonio fue en 1944. Son datos, cuantos más datos quieramos agregar, mejor es. Después, cuando la línea es punteada, la línea matrimonial es punteada, estamos hablando de un concubinato o de una relación convivencial, por ejemplo, que también ahí dice en 1970. Cuando tenemos la línea recta, o sea, la línea entera con una cruz, estamos hablando de una separación, ¿sí? Si hablamos, le cruzamos 2 líneas, estamos hablando del divorcio, por ejemplo. No sé si todos pudieron llegar a ver el material del genograma. ¿Sí, no? ¿Alguno no había visto todavía? Ah, perfecto. Entonces estamos haciendo como una especie de resumen. Sí, lo vimos. Perfecto. Por ejemplo, en la columna de la derecha vamos a ver que cómo están también los hijos, están por debajo de la primera línea, ¿sí? Por eso hablan de una especie de árbol genealógico, graficado como árbol genealógico, porque van
según generaciones. Entendemos que la línea de arriba, donde está el hombre y la mujer unidos en matrimonio, estamos hablando de una generación, y cuando bajan de ahí estamos hablando de la siguiente generación de los hijos. Entonces, si es hijo, va a ser cuadrado, si es hija, vamos a hacer un círculo. Si el círculo está pintado en negro, como en este caso vamos a hablar de un aborto. También en otro de los gráficos que ustedes tienen para ver, hablando de aborto espontáneo o aborto provocado. El triángulo cuando es un embarazo, ¿sí? Y hay algo particular que está bueno saberlo, que arriba que lo tenemos en el de arriba a la derecha. También podemos marcar cuando existe alguna patología o algún tipo de adicción. Por ejemplo, ahí estamos hablando de que hay una mujer que tiene problemas de alcohol, ¿no? La madre en este caso. Después, otra de las cosas que aparecen en el gráfico, la mascota, por ejemplo, y si ustedes ven, están rodeados por una línea recta, ¿sí? Eso que es lo que nos quiere decir que todos esos integrantes que nosotros tenemos ahí conviven en el hogar. Esto es dentro de gráficos importante porque a veces nos pasa que dentro de la familia o dentro del hogar no solamente está la familia nuclear, sino que a veces aparecen abuelos, aparecen tíos, aparecen distintas relaciones de afinidad, porque estamos alojando a alguien momentáneamente. ¿Sí? ¿Entendemos más o menos de lo que estamos hablando? ¿O es un chino? Sí, sí, se entiende. Se entiende perfecto. No, porque yo voy hablando y justo saqué los cuadritos y no los estoy viendo, entonces no sé si lo explico de la mejor manera posible. Bien. Bueno, y después el más complejo, que es el de abajo, lo que vemos es la línea esa que no es recta, sino que es ondulada o con picos, habla de una relación disfuncional, por ejemplo. Y bueno, y así vamos a encontrar diferentes tipos de relaciones. Ahora, yo les voy a pedir a alguno de ustedes que me lea el siguiente fenograma. Entendemos que es un fenograma de qué tipo de familia. Vamos, ejercitemos. Chiquitín. ¿Qué representación gráfica vemos acá? A ver si puedo. Sí, bien. Bueno, una pareja, Raúl Graciela, Perfecto. 26 y 25 años, Perfecto. y tienen 2 nenas. Bárbaro. Un bebé recién nacido y Karina, de 4 años. ¿No? Karina, sí, y Belén. Perfecto. Ahora yo te pregunto, ¿qué relación hay entre Raúl y Graciela? ¿Qué puedes destacar aparte con solo así, de pantalla azul, chiquitito? ¿Están casados? Están casados, perfecto. Si bien no está y no aparece la fecha de matrimonio, entendemos que están casados porque la línea que une tanto a Raúl como a Graciela Sí, es recta. es continua. Es continua. Sí. Exactamente. Si nosotros en este gráfico hubiésemos encontrado la línea punteada, entendemos que la relación es una unión convivencial. A ver, déjenme ver si puedo jugar un rato. Esperen, las cosas están buenas. Creo que tengo por ahí. Bueno, no sé, voy a hacer lío y no tengo nada. Pero, por ejemplo, si a la mitad de la línea, así, entera, de Raúl y Graciela hubiese aparecido una línea transversal, por ejemplo, hubiésemos dicho, ¿qué decimos, Paola, en ese caso? ¿Qué me dice psicóloga? Una sola. Separados. Que están separados, muy bien. Si aparecen dos, están divorciados, creo que es. Perfecto, sí, muy bien, correcto. Está bárbaro, es así, es tal cual lo que dice. Por eso a medida que uno lo va armando, lo va entendiendo. ¿Y para qué nos sirve esto? Para tener el reflejo de la situación de la familia en ese momento, cómo está constituida, y el genograma, a medida que uno va teniendo las entrevistas con las partes, lo van a ir modificando, porque después le va a pasar que de repente
tienen la entrevista privada con una de las partes y les describen una relación de familia, pero después van a escuchar a la otra parte y la relación de familia varía. Entonces, tener a veces el genograma, o hacerlo, o utilizarlo, es una herramienta más que nosotros tenemos para poder trabajar las relaciones interpersonales o las relaciones intrafamiliares. Y a medida que van apareciendo cosas diferentes, porque capaz que en la primer consulta, o en la primera entrevista, o en la primera reunión, no nos vamos a enterar, por ejemplo, que Karina, no sé, no le gusta que su papá, no le gusta cuando su papá toma, por ejemplo. Graciela nunca nos habló de que Raúl tenía problemas de adicción al alcohol, y escuchando a la niña, pero ¿por qué no querés relacionarte con papá? Y yo no, porque mi papá cuando toma, y ahí salta una patología, ¿no? Puede pasar eso. En este caso Karina está, hablando de una niña de 4 años, es más difícil, pero trabajando con un adolescente es más fácil de expresar este tipo de problemas. Imagino que Andrea, de relaciones diversas en el colegio, de situaciones No, diversas. ¿sabés qué pensaba mientras lo miraba? Que, bueno, Mm, nosotros como docentes tenemos legajos, ¿viste? De todos los sí, estudiantes. correcto. Y todos los años, bueno, es un trabajo que nos tomamos de leer todos los legajos para saber cuál es la situación con la que nos vamos a encontrar en el aula, ¿no? Sí. Sabiendo que por ahí hay elementos disparadores, bueno, de violencia, como a veces de enfermedades, bueno, es variado, ¿no? Ujú. Qué fácil sería no encontrarnos así con un genograma y poder dar un pantallazo general y bueno, visibilizar mucho más fácil todas estas por ahí dificultades que tienen los nenes a la hora de aprender, porque bueno, sabemos que Y todo lo que sí, sea relaciones de familia involucra directamente a los chicos en el aula. sin Y duda, pero está muy bueno leerlo así, de esa manera. está bueno. De hecho, un ejercicio tuyo puede ser simplemente agarrar uno de los Mm, legajos de alguno de los chicos que vos sientas que te sí, va, sí. te va a Sí, sí, relacionar y probar a eh, hacerlo y sí, era con él. lo que había pensado. Sí, Sí, sin agarrar duda. un par de legajos para poder Eh, trabajar ahí el genograma. y después proponérselo a la directora también, Y después se porque lo quizás propongo a se la lo directora. mostrás. Esto es algo que viene de la psicología, no vino Mm, nosotros, un abogado, o sea, son lo que tiene familia, sobre todo, igual a todas las ramas del derecho, que eh, son multidimensionales, o sea, abarcan, y sobre todo familia. O sea, uno sí, sí, no puede abordar un tema de familia si no tiene empatía para con los demás, si no entiende un poco totalmente. de Sí, emociones, sí, por ejemplo, que después ya lo vamos a ver. El trabajo de las emociones es fundamental, porque vienen con un bagaje tan grande que a veces descubrir los intereses de una de las partes para ver qué es realmente lo que quieren, o lo que necesitan, o lo que están buscando, a veces viene y dice, no sé, quiero, quiero que me pase la cuenta alimentaria, por ejemplo, es lo más típico. Pero en el fondo necesitan otras cosas, necesitan un reconocimiento, necesitan tiempo para ellos, necesitan, o sea, hay un montón de cosas más. Entonces, abordar familia solo con la ley o con lo que nos trae el derecho es imposible. Y bueno, esto, por ejemplo, está traído de la psicología. Pero bueno, vale. Después, si tenemos, yo te propongo, cuando lo tengas, eh, de que lo compartas. Cuando lo tengas hecho, me gustaría. Me gustaría que lo compartas, si tenés ganas, por supuesto. sí, 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 sin Bueno, problema. acá otros ejemplos de gráficos, por ejemplo, acá vemos 3 generaciones. Generalmente lo que nos dicen que para mayor visibilidad busquemos hacer un genograma de mínimo de 3 generaciones porque nos va a dar una amplitud aún mayor. ¿Sí? Después vemos otro ejemplo ahí a la derecha de la pantalla para que vayan más o menos utilizando. ¿Ven? Por ejemplo, eh, esta foto está tomada de un libro, ¿no? Y tenemos, ahí ya aparecen no solamente los nombres, las edades, los vínculos, los años en que se vincularon, sino que además también va a aparecer en estos casos la ocupación y el grado de formación. Por ejemplo, Javier, técnico en contabilidad, con 63 años, divorciado en 1950,
porque tenemos las dos rayitas, declara y que solamente alcanzó el segundo año de primaria. ¿Sí? Y Javier de 63, ya cuando tenía a su vez dos hijos, varones en este caso, 37 y 35, por ejemplo. Después, a la derecha tenemos a Yolanda y Francisco, que se divorciaron en 1969, Yolanda con tercer grado de primaria, con obesidad, ¿sí? De 50 años, 67 años Francisco, que también con alguna patología de la próstata, no la entiendo bien porque está medio borroso, que se divorcian en 1969, ellos habían tenido 4 hijos, porque Juan es hijo del primer matrimonio. Ojo que en este caso y en este tipo de genograma, las dos líneas pueden ser matrimonio, no divorcio. Yo me confundí porque son trazadas pero hablamos de matrimonio, ¿sí? Están casados todavía en esa época. La segunda familia, estamos hablando de una familia nuclear, que es la de abajo, la de Juan, y la de Silvia, de 32 y de 30. Silvia nos dice que tiene secundaria completa, ¿sí? Y que padece asma bronquial, por ejemplo. Yo les dije que las patologías están incluidas, ¿se acuerdan? Y están marcadas con 2 círculos, ahí estamos viendo. Estamos hablando de matrimonio, se casaron en 1992 y tienen una niña de 9 años que está, ahí entiendo yo que dice primero de primaria y que es sana, por ejemplo, que no tiene ninguna patología. Y a su vez aparecen si vamos para arriba, aparecen los tíos. Por el lado de Silvia, aparecen Carmen, de 28, que terminó la secundaria y es sana, Francisco, de 26, que es técnico en computación y es sano, casado con 2 hijos, que acá no aparecen. Mario, de 23, que terminó la secundaria, que tiene un negocio, que tiene asma en la infancia, que está casado con un hijo. Bueno, ustedes ven de repente del cuadro de la izquierda, que es simplemente el cuadro con las 3 generaciones, al cuadro de la derecha, donde abarcan muchísima más información. Y en este caso en particular, Juan, Silvia y Gabriela es la familia que nosotros con la que estaríamos trabajando, y están encerrados porque son los convivientes, más o menos. Y después acá abajo tenemos uno más que nos traen, que es un poquito más complicada, les habla fue logrado una familia extendida, pero más o menos es otra forma de graficarlo. También vamos a encontrar diferentes formas de gráfico, depende de cómo uno estaría. Vamos a, o como el resulte más fácil. Te consulto. Sí. Te consulto sobre la familia expandida, esta última que mostraste. A nosotros Sí. nos generó como complicaciones. A ver, para que prendo la cámara, pues. Nos generó como complicaciones el tema de que yo lo que entiendo es que son, por ejemplo, o sea, se podría graficar, por ejemplo, así. Es lo que yo entiendo, yo te lo tiro para ver si no estamos erradas. Sería, qué sé yo, marido y mujer, ¿sí? Sí. De ese marido y mujer surgen 2 hijos. Sí. Ese marido está en pareja o está en una relación libre con otra mujer, y de ahí surgiría otro hijo, y de esa mujer, de la ex mujer, digamos, supongamos que están divorciados, surge que está en pareja con otro hombre. Y de ahí también surgiría, por ejemplo, que tengan mellizos. Ponele. Perfecto, sí. Y esa sería la expandida y se hace así, digamos, se hace lineal. Sí, pero no solamente, vos también ahí podés sumar a los abuelos, o sea, a los padres de la pareja inicial, porque entiendo yo que si vos armás este tipo, vos el que traes es un tema particular, o el tema que vas a tratar, o la relación que vas a tratar es la de la pareja
que tiene la pareja central, digamos, la que primero mencionaste. Claro, la pareja central con los hijos, ponele, porque viste Con que los vienen hijos. Pero después ejemplo. va sumando la nueva pareja, va sumando los nuevos Exacto. hijos, los hermanastros, los padrastros, puedes sumar también a los abuelos, a los tíos, y a infinidad de Bien. cosas. O sea Pero que cuando tiene que ver. No, yo te iba a decir que tiene que ver. Sí. No, te escucho, perdón. No, porque yo lo que entendía era que la extendida era eso, entonces en el gráfico había que hacer solamente eso, pero no incorporar las generaciones anteriores o posteriores, digamos, solamente... Vos fijate que vas a ir desde la familia nuclear, que es la familia que vos mencionaste, este matrimonio que está divorciado o separado, que lo definirán, con 2 hijos, que a su vez, esa es la familia nuclear. Que no conviven. Exacto, no conviven. No conviven. Y vos podés decir que los 2 niños conviven porque tienen su centro de vida con la madre, entonces vas a hacer como una especie de gráfico donde los vas a encerrar a ellos 3 nada más. Bien. El vínculo entre ese matrimonio va a estar con 2 rayitas y con una fecha de disolución del vínculo o separado. A su vez, después vas a hacer la extendida, vas a empezar a poner las familias que formaron, esas nuevas parejas que formaron con sus familias. Y después, a su vez, puedes incluir inclusive a los abuelos y tíos. Bien. Pero claro, ¿qué pasa? Vos vas a ver cuál es el conflicto que te traen, por ejemplo, en cuanto a la mediación, ¿no? Estamos hablando. De hecho, es una formación en mediación familiar. Vas a ver el conflicto y vas a ir viendo quién puedes agregar o quién no. Porque capaz vos traes de repente al tío que vive en España. Sí, el tío vive en España, pero no trae conflicto, porque en realidad el tío, o sea, hablamos de vez en cuando por videochat, tenemos una linda relación, entonces para lo que sirve es para ver el mapa, ¿sí? De cuáles son las relaciones y qué tipo de relaciones tienen, cuáles son los conflictos también, porque ahí también puedes poner el conflicto. ¿Sí? Bien. Por eso, cuanto más información tengamos, más rico va a ser. Claro, sí, pero o sea, lo que a mí me generaba duda era que en el trabajo es que era paisado. te pide la expandida. Yo digo, bueno, a lo mejor es solamente esa, porque cuando vos haces digamos, el genograma con respecto a las 3 generaciones, está perfecto, porque ahí vos tenés todo el complejo de relaciones y le podés agregar lo que quieras. Pero yo entendí que solamente en la expandida es solamente ese tipo de... No. Podemos agregar, no hay problema. Está. Sí, y bien, siempre se le puede sumar. Ahora vamos a hacer un ejemplo cuando volvamos. Cada uno traiga una historia y si llegamos, le dedicamos 20 minutos, media hora, y lo vamos avanzando rápido, porque es más teoría. Vos vas de la familia nuclear a la familia extendida, a la familia extensa, a la familia extendida. O sea, vas a ir en los 3 grados. Y si no, tendrías que sacar gente del programa anterior. No, porque yo entiendo, a ver, si yo empiezo puede ser una misma composición familiar también, o sea, tomar la misma composición familiar donde yo digo, bueno, la familia nuclear es esta, donde yo la cierro con los puntitos, que es la que convive. Por ejemplo, te estoy dando a modo de ejemplo. De esa familia nuclear después tenemos la familia extendida, vamos con los abuelos, podemos ir con, qué sé yo, padres, hermanastros, de los 2 lados, y bueno, hacemos todo el genograma completo. Y ahí me quedaba como decir, bueno, a ver, en este contexto podría también generar una familia extendida, o hacerla aparte. No, la podés sumar. Y cuando gráficamente se va a entender, quédate tranquilo. Bien, porque me generaba esa duda, sí. No, ahora se van a poner a trabajar. Son las 11:08. Vamos a cortar acá el break. Ahora esperen, vamos a hacer una cosa más fácil.